Si dejamos de lado las opiniones políticas y nos ceñimos a la significación histórica de la figura de Dolores Ibárruri, debemos reconocer que ninguna otra mujer vasca ha tenido mayor proyección universal que la denominada Pasionaria. Nacida en Gallarta, en la cuenca minera vizcaína, en 1895, durante su casi centenaria vida fue testigo, protagonista y también víctima de algunos de los principales acontecimientos del siglo XX. Por sus modestos orígenes familiares y su limitada formación académica, nada hacía prever que Dolores se abriera paso en la política, por aquel entonces copada por hombres, hasta alcanzar las máximas responsabilidades. Con su voz y su palabra alcanzó la dimensión de mito y de icono para los movimientos progresistas y anticoloniales. Lo cierto es que hoy Pasionaria es un vocablo universalmente conocido. En diversos países hay también lugares y monumentos en su memoria, y su consigna de no pasarán vuelve a resonar cada vez que la justicia social se halla amenazada. Estos días llega a las librerías una biografía que no nos atrevemos a decir que sea la definitiva, pero que sin duda va a quedar como referencia para cualquiera que quiera conocer mejor la trayectoria política y la vida de Dolores Ibárruri. Y esta es la propuesta que nos trae Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, una propuesta que está al hilo de la presentación la semana que viene de este libro aquí en Euskadi. Al final daremos los lugares y las fechas, y que además esta presentación coincide, o esta edición de este libro coincide con el centenario del nacimiento del Partido Comunista, del que fue artífice también Dolores Ibárruri. Bueno, el autor es Mario Amorós, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile sobre este país sobre su historia, sobre la historia chilena del siglo XX. Ha escrito varias investigaciones y biografías dedicadas a Salvador Allende, Pablo Neruda, Augusto Pinochet. Además, es autor de libros como Argentina contra Franco, el gran desafío a la impunidad de la dictadura, 75 años después, las claves de la Guerra Civil Española, un libro de conversaciones con el gran historiador de la Guerra Civil Ángel Viñas, o El hilo rojo, memoria de dos familias obreras. Además, pues bueno, como periodista que es, como acabo de decir, Mario colabora con distintos medios de comunicación españoles y americanos. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, Mario, buenas tardes. Hola, Eva, buenas tardes. No pasarán, biografía de Dolores Ibárruri. Pasionaria es el título de esta monumental y exhaustiva biografía que se nutre de materiales de archivo, de fuentes documentales, hasta ahora inéditas. Mario, si te parece, podemos empezar por ahí. ¿Cuál es la originalidad, el valor añadido de esta respecto a las anteriores biografías de Dolores Ibárruri? Claro, Juan. Se han escrito varias biografías de Pasionaria. La mía es la primera que se apoya en una documentación de archivo muy voluminosa, sobre todo, en primer lugar, el archivo personal de Pasionaria, que conserva su nieta Lola en Madrid, y que son 150 cajas con decenas de miles de páginas. Soy el primer historiador que ha podido revisar esa documentación y citarla en un libro, por supuesto una biografía de Pasionaria. También el archivo histórico del PC, que es un archivo también muy impresionante por la documentación que conserva, prensa, por ejemplo, de la época. Otros muchos archivos españoles relacionados, por ejemplo, con el Partido Socialista. También he consultado algún archivo de la Diputación de Vizcaya o de Guipúzcoa, que tiene prensa digitalizada vasca de la época de la Segunda República y de la Guerra Civil. Y además una bibliografía inmensa como es la que existe sobre el periodo histórico de la vida de Pasionaria. Por tanto, es una bibliografía, creo que rigurosa, que se apoya en una documentación muy variada para ofrecer un relato nuevo de la vida de Dolores Ibárruri. Uh-huh. Nació en el corazón de la Vizcaya minera, en una comarca que por un lado era fuente de riqueza, de hecho la principal fuente de riqueza del País Vasco, pero también era una comarca muy pobre, con mucha desigualdad social y con una esperanza de vida bastante inferior a la de otras zonas de Euskadi. ¿Hasta qué punto este origen social determina y explica lo que llegaría a ser después Pasionaria? Fue muy importante porque, como dices, Dolores nace en 1895 en Gallarta, en el momento de mayor apogeo de la explotación de las minas de hierro a cielo abierto en los montes de Triano y Galdames. Ahí no solo estaba la explotación del hierro y el trabajo de miles de mineros, sino que también ya había nacido un movimiento obrero vinculado al socialismo, a la UGT y al PSOE, muy importante, con una gran presencia en la zona minera. Fue importante ese contexto histórico y esa actividad económica, sobre todo para Dolores. Bueno, ella fue hija y hermana de mineros y también nieta de mineros, pero sobre todo con su matrimonio, porque ella se casa en el año 16 con un minero
socialista, Julián Ruiz, y de la mano de Julián ella ingresa en las filas del movimiento obrero, en el Partido Socialista, y se convierte ya en una activista política, hasta que en el año 20 participa en la fundación del Partido Comunista en Vizcaya. Uh-huh. Recibió, Mario, Dolores recibió, como era lógico en aquella época y era común, una educación muy religiosa. Y bueno, de hecho ella se mantuvo en la práctica, ella siempre lo decía, ella fue una mujer beata hasta bien, pues hasta que se casó prácticamente, ¿verdad? Sí, Sin embargo, esto es muy curioso, esa impronta religiosa, que corrígeme si me equivoco, Mario, pero yo creo que pervive en ella toda la vida. Por ejemplo, en el libro hay algunos detalles que para mí son muy significativos. Uno de sus autores favoritos era Unamuno. Claro. Esto lo dice bastante. Luego, a esa anécdota que cuentas que cuando va a Polonia en la posguerra mundial, les dice a los comunistas de Polonia que ahora que estéis en periodo de reconstrucción del país, reconstruir también las iglesias. Aquellos estalinistas se quedarían perplejos. Bueno, ¿hasta qué punto tú crees que este talante, esta manera, incluso a veces un poco mística revolucionaria con que se expresaba a veces, pudo ser también un elemento que le acercaba, que le aproximaba a las clases populares de un país en donde la gente católica era prácticamente en su aplastante mayoría de las clases populares y no tantas, ¿eh? Sí, Dolores fue una muchacha, una joven en Gallarta que iba a misa a la parroquia de San Antonio de Padua todos los domingos y fiestas de guardar, que perteneció al apostolado de la Reacción, que era una joven que desde muy temprana edad tenía una gran devoción por la lectura, se aprendió de memoria una gran cantidad de textos bíblicos, y además de lo que señalas, Juan, yo destaco cómo quedaron en su discurso político incluso giros provenientes de los textos bíblicos, Sí. Las hijas de Jerusalén, los fariseos, en fin, una serie de expresiones muy características en su forma de expresarse que vienen de su cultura originariamente católica. Además, ella, su matrimonio acaba el año 31 con Julián Ruiz, cuando Dolores se va a trabajar a Madrid a la Redacción del Mundo Obrero, pero no aprovecharon la ley de divorcio del año 32 para divorciarse, sino que, bueno, el matrimonio era para toda la vida, y en su caso fue así, a pesar de que el matrimonio terminó el año 31, jamás lo disolvieron jurídicamente. Y también lo que dice es, yo creo que en la adhesión popular a la figura de Pasionaria, bueno, esa imagen de una mujer enlutada, con una voz potente, bueno, ayudó mucho a que tuviera ese apoyo y ese reconocimiento popular. Y también, bueno, seguramente algo de adhesión a una figura, una adhesión tan potente a una figura como Pasionaria. Dolores Ibárruri fue la primera secretaria general de un partido político en España y un caso excepcional, digamos, en toda Europa. ¿Influyó Pasionaria en la incorporación de mujeres a la vida política y hasta qué punto ella se consideraba feminista? Bueno, ella primero jamás se consideró feminista, definición que rechazó por una cierta ortodoxia en el planteamiento, porque evidentemente ella solo se definía como comunista, pero desde luego fue una pionera del feminismo en España, puesto que desde el año 32, en que es elegida para dirigir la Secretaría Femenina del Partido Comunista, ella hace un trabajo y levanta un discurso de llamar a la incorporación a las mujeres a la lucha de la izquierda en España, para impedir además que fueran captadas, asimiladas por la derecha antirrepublicana. Además, el año 34 crea en Madrid el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que después en la Guerra Civil se transforma en la Agrupación de Mujeres Antifascistas, y hay una gran cantidad de artículos y discursos en la época de la República y de la Guerra en la que ella llama a lograr la igualdad de derechos de las mujeres en todos los ámbitos, desde la política hasta el trabajo y hasta el hogar. Hay un discurso potente de una mujer que tomó conciencia de la explotación a partir de su realidad de mujer, de minero en la Vizcaya de los años 20 y de ama de casa en un hogar con unas condiciones de vida muy precarias, y de esa toma de conciencia, aquella mujer que era ama de casa en los años 20 se transforma en los años 30 no solo en una precursora del feminismo comunista, sino también en una gran dirigente del movimiento comunista internacional. Es que hay que explicar quizá, Mario, que claro, para la ortodoxia comunista el feminismo quedaba subsumido dentro de una lucha a en otro estrato que era el de la lucha de clases. Claro, yo creo que sin ser un experto en ese terreno, el del feminismo, la gran conquista de la República fue el voto para las mujeres, que se aprobó el año 31, ahora hace 90 años, y se pone en marcha desde el año 33, y que yo sepa, en aquella época nadie se definía como feminista. Lo que pasa es que Dolores Ibárruri en los años 80, en las últimas entrevistas de su vida, sí que rechazó
ser definida como feminista, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, desde esa visión ortodoxa, pues la lucha por el comunismo incluía todas las causas Claro. que aquellas personas pudieran considerar justificadas, como eran los derechos de las mujeres, y hoy, por suerte, bueno, pues hay una definición específica, y también, por suerte, la izquierda y los partidos, digamos, progresistas han incorporado a su programa pues las demandas del feminismo. Sí, así es. Y bueno, pues la consagración como figura internacional de Pasionaria se produce ya durante la Guerra Civil, cuando a través de la radio, que recordemos, una vez se ha dicho, ¿verdad? La primera guerra radiada fue la Guerra Civil Española. Bueno, la radio, los mítines masivos, la prensa se revela como una propagandista y una oradora, pues que ha pasado la historia como una de las más brillantes de su siglo, del siglo XX, que como comunicadora, Dolores, ¿qué tenía? ¿Cuáles eran sus cualidades para hacerla una figura tan potente? Bueno, desde luego hay algo innato, ¿no? Algo innato, porque es sorprendente eh, los discursos que ella lee por radio o protagoniza en actos públicos, el eco, la potencia de su imagen, de su figura, de su voz y de su estampa, ¿no? Es algo singular completamente en la guerra civil. Es verdad también que en sus visitas al frente o sus discursos eran destacados y por la prensa comunista, y además traducidos los discursos por el aparato de propaganda de la Internacional Comunista a otros idiomas de inmediato, y eso contribuyó a la difusión no solo en España, sino universal de su figura como símbolo de la resistencia al fascismo en España. Pero también había mucho, y ella preparó, he visto una gran cantidad de esos manuscritos que se conservan en el archivo del Partido Comunista y en su archivo personal, una gran cantidad de estos manuscritos de su puño y letra. Es decir, Pasionaria preparaba sus discursos ella misma. Y hay algo también de un lenguaje sencillo, Sí. creíble para el pueblo, es decir, incluso observadores no de izquierdas de la Guerra Civil Española, como un sociólogo apellidado Borkenau, destaca que la vio en un mitin en Valencia, destaca la autenticidad de esa figura, su lenguaje claro, creíble, potente, con un discurso sencillo, pero que en aquel momento tenía un gran sentido y un gran eco, como era la unidad de las fuerzas antifascistas frente a los sublevados, que contaban con el apoyo de las potencias fascistas, y la defensa de la República Democrática. En aquel contexto de epopeya, pero también de tragedia en la Guerra Civil, una figura como la de Pasionaria, bueno, se convierte en un mito. Uh-huh. Bueno, durante el apogeo del estalinismo, Pasionaria participó de las campañas de descrédito contra quienes se apartaban de la línea oficial del partido, como los trotskistas o los comunistas yugoslavos. Algunos de los discursos que hizo en esa etapa tienen un tono realmente inquisitorial y áspero. No obstante, rechazas la acusación de que se pueda definir a Pasionaria como violenta, una acusación que a menudo se ha vertido contra ella. Claro, yo en el libro, en toda la biografía, que ocupa 600 páginas, no escondo ni eludo ninguno de los aspectos de la vida, sobre todo política, de Pasionaria, que son controvertidos o que están llenos de momentos muy difíciles, porque el cenit de su trayectoria política se alcanza durante el estalinismo, ¿no? Y ahí hay episodios, bueno, pues muy difíciles de entender desde nuestro mundo de hoy, pero que hay que explicar históricamente, ¿no? En la guerra civil, el combate dialéctico contra el PUM se transforma a partir de los hechos de mayo de Barcelona del 37 en la persecución de este partido legal por la República, pero también en el secuestro y asesinato de Andreu Nin en junio del año 37. Y efectivamente cito un discurso muy duro de Pasionaria contra el PUM en un momento en que este partido estaba ya neutralizado políticamente, y desde luego, bueno, pues efectivamente es una sombra en la trayectoria del PC español y de Pasionaria que no es posible eludir. Y después, acabada la guerra en España y acabada la Segunda Guerra Mundial, pues también hay momentos, bueno, ásperos en esa biografía, como es la completa adhesión al estalinismo hasta el 20 Congreso del PQS, y lo que eso significa en cada momento, lo que significa de apoyar la exclusión de los comunistas yugoslavos del movimiento comunista internacional, o apoyar los procesos políticos en los países de Europa Oriental, ¿no? Son efectivamente, bueno, aspectos que no se pueden eludir en una historia del comunismo español ni en una biografía de Pasionaria, que he intentado explicar
y que, bueno, forman parte de la vida pasionaria. Sí, sí, a veces tiene una retórica que a mí me recuerda al mítico Vichinsky, ¿verdad? Ujú. Aquel fiscal stalinista de los juicios de Moscú. En todo caso, la biografía está muy bien, Mario, porque tú plasmas en cada etapa fragmentos de sus discursos para que nos demos cuenta también de sus recursos, como has dicho antes, recursos a veces muy potentes y discursos muy bien estructurados y muy bien explicados y muy bien vertidos, y a su vez estas sombras que claro que están y ahí están permanentemente, y hay que dar constancia, como sobre todo en este periodo que mencionas y su parte de su etapa estalinista. Ya entrando ya en los años del exilio, hay un rasgo que es visto desde hoy bastante sorprendente, que es el optimismo de Dolores, que yo creo que lo compartía con la mayoría de sus camaradas del exilio, que visto desde ahora parece casi irracional, ¿no? Pasaron 40 años anunciando que el franquismo se derrumbaba era ya para pasar, o sea, el año que viene en Madrid, ¿no? Eso de que todos los nocheviejas, Claro. el año que viene en Madrid. Y además, bueno, por supuesto que consideraban, como buenos marxistas, que el triunfo mundial del comunismo era algo inexorable, indiscutible. ¿Y cuál era? ¿Qué mecanismo De psicológico? nuevo nos tenemos que situar en la época. El Partido Comunista, acabada la guerra civil, no dejó de luchar ni un solo día contra la dictadura franquista por organizarse clandestinamente, y los años 40 y 50 fueron años donde miles de comunistas fueron fusilados, torturados en las cárceles, condenados a penas de cárcel de decenas de años. En esas circunstancias tan duras, imagino que es algo evidente que si tú no tienes una fe absoluta en que el combate te llevará a la victoria, es imposible participar de ese trabajo clandestino con el coste personal, familiar y de todo tipo que tenía. Es verdad que es conmovedor como Dolores Ibarruri, por ejemplo, en el año 47 en Toulouse, en el sur de Francia, decía antes, volveremos pronto a una España democrática, ¿no? Y el exilio duró 30 años. Y por otra parte, claro, si tuvimos, ¿no?, es el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética es una de las potencias vencedoras, y además yo creo que en aquel momento reconocida universalmente como la que más había contribuido a la derrota del nazismo. Cuando muere Stalin, por ejemplo, en el año 53, políticos de derecha de todo el mundo reconocieron su papel en la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente los comunistas tenían ese convencimiento en aquel momento de que todos los caminos de la historia conducían en el siglo XX al comunismo. En los años 60, la carrera espacial y los hitos de la llegada de Sí. Gagarin, en fin, todo aquello contribuía en los movimientos de liberación en el tercer mundo, es decir, el comunismo se extendía por Asia, en China, en África, en América Latina, con Cuba. Es decir, había un convencimiento absoluto de que la historia, con sus leyes, según el marxismo más ortodoxo, llevaba al mundo al comunismo, y así lo expresó muchas veces Pasionaria. Fue parte de esa vida, y pocas personas seguramente como Pasionaria encarnan esa fe en como dijo ya siempre, la fe del carbonero en la victoria de los ideales del movimiento comunista, ¿no? Uh-huh. Tras la muerte de Stalin, el Partido Comunista de España, presidido por Dolores Ibarruri, inicia su propia transición hacia la democracia, un periodo que cristalizó en la llamada política de reconciliación nacional de los años 50. A partir de entonces y ya hasta el final de su vida, encontramos a una Pasionaria mucho más pragmática. ¿Cómo podemos definir esta etapa de su vida? Sí, como bien señalas, Eva, es un hito en la historia de España, ese año 56, en junio, cuando el Partido Comunista, con Dolores Ibarruri como secretaria general, da a conocer un viraje muy importante en su línea política y anuncia la política de reconciliación nacional. ¿Qué había pasado? Bueno, había pasado que en la Universidad de Madrid, en febrero de aquel año, sectores de estudiantes que procedían de familias franquistas y sectores sociales afines al franquismo se habían empezado a separar de la dictadura y a aproximarse al Partido Comunista y a otras fuerzas pequeñas que ya emergían en la lucha por la democracia y la libertad en España. El Partido Comunista supo leer también el contexto internacional, la propuesta de distensión entre los bloques políticos y militares encabezados por la Unión Soviética y Estados Unidos, y entendió que era necesario cerrar las heridas de la guerra civil. Fue algo muy difícil de entender por muchos comunistas, incluso Dolores Ibarruri tuvo que explicarlo, esa política, durante los primeros años en varios encuentros con militantes comunistas en Europa Oriental, por ejemplo, como he leído, pero fue un gran acierto, porque a partir de la formulación de esa política se empieza a tejer el movimiento de masas de lucha contra la dictadura, el movimiento obrero con la formación de las comisiones obreras por todo el país, el movimiento estudiantil con los sindicatos democráticos de estudiantes, el movimiento
Democrático de Mujeres, las asociaciones vecinales. Bueno, todo ese ascenso de la lucha en los años 60, la lucha por la libertad en España, se explica en gran parte por esta formulación de que situaba como primera tarea importante la reconquista de la democracia, sin preguntar dónde estaba cada uno entre 1936 y 1939. Tiene especial mérito la formulación de esta política, puesto que el PC tenía centenares de militantes en las cárceles, que eran aún asesinados, torturados, que era un partido perseguido con saña, el gran enemigo de la dictadura, y que se formulara una política de ese tipo en esas condiciones, pensando en que lo primero era la recuperación de la democracia, creo que debería ser más valorado por el conjunto de la sociedad. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, Franco por fin muere, se acaba el exilio en 1977, Dolores regresa a España y además se convierte en la única diputada que se había sentado en el hemiciclo en la Segunda República y que vuelve a él tras ser elegida nuevamente por Asturias. Recibió cantidad de homenajes, auténtica veneración por toda España, pero aquí hay una faceta que me interesa bastante, Mario, y es que esta mujer nunca perdió la cabeza en el sentido que otros revolucionarios le sucedió, ¿verdad? No fue devorada por su personaje, ni entonces, ni tampoco antes, en los años estalinistas, en los que fue objeto de un auténtico culto a la personalidad, como se llevaba en aquella época a imitación del padrecito Stalin. Esto quiere decir que esta mujer tenía una personalidad muy sólida. Sí, lo que señalas, yo no había reparado tanto en ese aspecto. Sí, Dolores Ibarruri, yo creo que sí, nunca olvidó que ella era hija de una familia obrera de Gallarta, siempre se definió como hija, hermana, nieta de mineros, hija de la clase obrera vasca y española, y eso le permitió, ese sentido común, le permitió tener los pies en el suelo, ¿no? Es verdad que hubo una época en los años 40 hasta el año 56 donde fue objeto de un culto a la personalidad exagerado en las filas del Partido Comunista, pero después efectivamente ella mantuvo los pies en el suelo. Fue una mujer de costumbres muy sencillas. Ella misma limpiaba su casa en Moscú, por ejemplo, me contaba su nieta Lola, cosía su ropa, por supuesto que aprendió costura cuando era muchacha. Era muy sencilla en sus formas de vida. Cuando tenía un reconocimiento internacional o sus libros, que su primer libro de memorias, El único camino, se publicó en muchos países, pues todo el dinero, los de su autor, etcétera, iban para el Partido Comunista. En fin, fue una mujer de costumbres muy sencillas, de una vida muy, en lo personal, ya en aquellos años 60 y 70, muy tranquila, con sus nietos en Moscú, y cuando vuelve a España, pues vive en un piso que le cede el Partido Comunista en el norte de la ciudad de Madrid, ¿no? Y bueno, esa sencillez yo creo que también es parte de su personalidad. Este libro del que estamos hablando, No pasarán, biografía de Dolores Ibarruri, pasionaria, de Mario Amorós, se presenta la semana que viene en Euskadi. Cuéntanos, Mario, algo de su relación con su tierra natal. ¿Cuál era su apego hacia el País Vasco, donde, recordemos, solo vivió hasta los 36 años? Sí, allí vivió algo más de la tercera parte de su vida, pero tardó desde el año 33, que salió de la cárcel en Bilbao, de la vieja cárcel de la Rinaga en Bilbao, y volvió a Madrid. Ya no volvió a Euskadi hasta el año 77, hasta que el 20 de mayo da un mitin en la Feria de Muestras de Bilbao impresionante ante 40.000 personas. Ella siempre se mostró muy orgullosa de sus raíces vascas. Su primer libro de memorias, El único camino, publicado el año 62, arranca hablando de la Vasconia milenaria. Me decía su nieta que tenía en Moscú varios diccionarios de euskera, aunque en su infancia no habló euskera, a pesar de que su padre y sus tíos eran euskaldunes. Ella aprendió algo en el exilio en Moscú, cocinaba las recetas de las mujeres de Euskadi. Teníamos un recuerdo hacia su tierra, evidentemente hacia su tierra natal como Gallarta, sus amigos de la infancia. Cuando ella vuelve en agosto del año 77, va a Portugalete al entierro de Julián Ruiz, ella dijo en ese vídeo que nuestros oyentes pueden ver en YouTube, que ni un solo día en el exilio dejaron de pensar en Euskadi y en volver a Euskadi, ¿no? Por tanto, ella se sintió muy feliz cuando pudo volver a su tierra natal y volvió por última vez en el año 86 a Gallarta para inaugurar un colegio y un parque que llevan su nombre. En Gallarta se presentará este libro, pero unos días antes, en más lugares. Juan, cuéntanos. Pues sí, No pasarán, biografía de Dolores Ibarruri, pasionaria, de Mario Amorós, que recordemos, la ha editado
la editorial Acal, se va a presentar en el País Vasco la semana que viene. El miércoles en Baracaldo, en la Sala de Cultura de Cruces, el jueves en Donostia, en la Sala Municipal San Jerónimo de la Parte Vieja, en ambos casos a partir de las 6:30 de la tarde. El viernes que viene en Vitoria, dentro de 7 días, en la Sala Baracha, a las 7 de la tarde. Y el sábado, día 20, como no, como acabas de decir, Eva, en Gallarta, claro, a partir de mediodía en el auditorio Ecoeche, que está próximo al Museo de la Minería, donde estará además su nieta, ¿no, Mario? Sí, vendrá Lola conmigo y estará en los actos de Baracaldo, Vitoria y Gallarta, y será muy bonito además porque coincide con el 50 aniversario del Instituto Dolores Ibárruri de Gallarta, en el que también daré una conferencia para los chavales y Lola participará en el acto junto con los padres y alumnos y profesores. Así que será muy bonito, sí. La verdad muy emocionante presentar el libro en la tierra de Dolores. Y enhorabuena por el trabajo, Mario, porque, en fin, cualquiera que lea el libro se dará cuenta que ahí detrás hay un trabajo ímprobo. Muchas gracias a vosotros, Juan y Eva. Hasta luego, Mario. Un saludo. Hasta luego. Agur, Juan. Venga, agur.